Y recibiendo en esta mesa a una compañera que hace no tanto se incorporó a la redacción de La Diaria y que hoy viene por primera vez a la mesa de la mañana de La Diaria para hacer un poco de radio. Hablamos de Lucía Chu, a quien ya le damos la bienvenida porque con ella justamente tendremos la primera profundización informativa fuerte, digamos, de esta mañana. ¿Cómo andás, Lucía? Bienvenida. Bien, Martín, muchas gracias por la invitación. Sí. Trabajás en política del diario. Sí, antes estaba en la web, digamos, y hace unos meses estoy ya en política. Estás hace poquito en política y hoy vas a desarrollar aquí una especie de informe con respecto a un tema muy importante, que es el del impacto que tiene hacia adentro del oficialismo la iniciativa presentada, impulsada por el PIT-CNT, de aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas para obtener así recursos que permitan financiar políticas exclusivamente dirigidas a abatir la pobreza infantil y adolescente. Entonces acá podemos, no sé, hablar de cómo esto va alineando a los sectores, por ejemplo, por sugerir simplemente un corte que tienen presencia en el Senado, pero también podemos pensar en cómo esto cae a nivel del Poder Ejecutivo. En fin, hay mucho para decir, hay pronunciamientos cercanos y me interesa escucharte primero, para que nos respondas qué, digamos, reacciones ha habido en las últimas semanas luego de la formalización del planteo que el PIT-CNT hizo presentando un documento hace capaz que 15 días en el Paraninfo de la UDELAR. Sí, como decías, la propuesta del PIT-CNT que surgió en el último acto de 1 de mayo se instaló como con bastante fuerza en el debate durante todos estos meses y a partir de la presentación formal de ya la propuesta técnica y la herramienta como tal, como decías, de la sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas, empezaron a surgir otros pronunciamientos. De hecho, algunos sectores un poco esperaban la formalización de la propuesta para pronunciarse respecto de ya de una idea o una intención de la central sindical, sino de la herramienta, digamos. Salimos de aquello un poco genérico del 1%, claro, y ahora hablamos de algo más específico. Sí, exacto. Y bueno, en ese sentido capaz que podemos arrancar viendo los posicionamientos dentro del oficialismo, porque bueno, está el juego, el balance ahí entre lo que dicen los sectores, lo que plantea el Poder Ejecutivo, que durante todo este tiempo ha sido bastante... se ha mantenido en la misma línea de dejar claro que no está en la agenda del Poder Ejecutivo aplicar el impuesto al 1%, lo cual es determinante porque una iniciativa tributaria como esta requiere justamente la iniciativa del Poder Ejecutivo, claro, que sea enviada al Parlamento, o sea que por mucho consenso que pueda recoger a nivel de partido político, si el Poder Ejecutivo no lo va a aplicar, no va a surgir, digamos. Las llaves del gobierno, punto. Exacto. Y bueno, como decía, se ha mantenido en la misma línea, si bien yo creo que ha habido como matices, digamos, en la postura del oficialismo. Recordás que cuando se planteó la propuesta en el acto de 1 de mayo, Orsi lo que dijo es: el país no soporta más tributos, y ahí entró un poco basado en lo de, el programa del Frente Amplio, los compromisos de campaña, se entró en un debate de, si el programa habilitaba o planteaba la creación de nuevos tributos o no. Entramos en unas semanas en esa discusión. Yo creo que con el proyecto de ley de presupuesto se saldó porque efectivamente crea un nuevo impuesto e incorpora algunos cambios al alcance de otros tributos. Entonces creo que ese argumento un poco se cambió a, por ejemplo, lo que decía en las últimas semanas el subsecretario de Economía, Martín Valcorma, que fue uno de los que asistió a la presentación de la propuesta del PIT-CNT, de que el gobierno optó por recorrer otro camino, digamos, pero que mantiene el espíritu de, gravar a los que tienen más o, revertir ciertas inequidades que hay en el sistema tributario con el impuesto mínimo global y demás. Es otro camino que para el Ejecutivo son mecanismos más adecuados por la situación del país, los objetivos de crecimiento económico, pero no se opta por el impuesto al 1%. Sí, claro, porque aparte en el caso del impuesto mínimo global hay una parte de las empresas que van a empezar a pagar lo que ya lo pagan, pero en otras jurisdicciones, entonces eso no es un cambio tan significativo como esta sobretasa. El impacto en la recaudación, claro, sería bastante distinto. En fin, se podrían seguir enumerando diferencias. Claro, pero se defiende que estas modificaciones que incluyó el presupuesto
ya graban o grabarían a sectores que estarían alcanzados por la propuesta del PIT-CNT, o sea que va en el sentido de, bueno, no graba, digamos, a los sectores más bajos, sino a los sectores más altos, como en ese espíritu. Y bueno, el presidente Orsi también, una de las últimas declaraciones que tuvo al respecto, iba un poco en esta línea de, bueno, el gobierno tiene una responsabilidad y eligió este camino fiscal y va a seguir por ahí. Tenemos un audio del presidente, lo escuchamos capaz. Muy bien. Hay que seguir analizando esos temas. Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto nuestra propuesta es clara. Y no nos negamos a seguir analizando ni lo que planteen los trabajadores organizados en su PIT-CNT, como corresponde, tampoco lo que nos plantean las gremiales empresariales, lo que como gobierno tenemos una responsabilidad y una línea que vamos a seguir trabajando sobre ella, por supuesto, sin ponernos el balde y estando siempre atentos a soluciones que nos permitan mejorar los niveles de ingresos de nuestra gente. O sea, hay apertura a escuchar, pero me parece que no a cambiar. Claro, sí, ahí ahora sí como abrió un poco la discusión a, bueno, sin ponernos el balde o a escuchar otras soluciones. Yo creo que Valcorba no fue tan abierto quizás porque también en las declaraciones que repasábamos decía que, bueno, la discusión, digamos, en materia tributaria para el gobierno termina con la aprobación del presupuesto hoy. Y bueno, como que cerró la puerta que posiblemente el Poder Ejecutivo no está tan afín a seguir discutiendo. Bueno, de hecho dice que la discusión, que el país no puede estar discutiendo los impuestos permanentemente, digamos. Esta es un poco la bajada al tema desde la repercusión en el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cómo se van ubicando los sectores del Frente Amplio, en particular aquellos que tienen representación parlamentaria o que tienen más potencia en términos electorales, ante esta propuesta del PIT-CNT? Sí, ahí los sectores que apoyan desde el principio y principalmente algunas figuras del Senado que han impulsado la iniciativa desde el comienzo y la discusión a la interna del Frente Amplio son el Partido Comunista, el Partido Socialista y Casa Grande, que sería principalmente el senador Gustavo González del Partido Socialista, Constanza Moreira de Casa Grande y Óscar Andrade del Partido Comunista, son los que desde un principio como que tomaron la iniciativa del PIT-CNT y proponen discutirla en el Frente Amplio. Si nos guiamos simplemente, por tomar una muestra, por la presencia del Frente Amplio en el Senado, una de las dos cámaras, tiene ahí 17 votos, o sea, 16 bancas de senadores y senadoras, más la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Vos en esta primerísima lectura, porque ya vamos a profundizar, ubicás en esas 17 voluntades 3, sí, que no es poco, pero es claramente una minoría, que tienen una postura favorable. Las 3 personas que recién mencionaste. Sí, exacto. De hecho, hubo cierta polémica al principio cuando, bueno, la senadora del MPP acá lo marcó justamente eso. Son 3 de 17 senadores. Betiana Díaz. Betiana Díaz. Lo dijo acá. En ese momento también se planteó que, bueno, Felipe Carballo de Compromiso Frente Amplista también era otro de los legisladores que estaba afín. Esa postura, digamos, no tampoco se concretó, digamos, en una postura determinante o tampoco en un pronunciamiento de su sector, digamos, pero bueno, sería otro de los senadores que se puede contar ahí como estar afín. No sabemos si a la propuesta o, bueno, así dar el debate y discutirlo, porque hay como matices en el apoyo a la propuesta que lo vamos a ver ahora. Así que 4 en 17 para ajustar la cuenta, sumando Carballo, que capaz que cuando hubo quienes dijeron hay que empezar a discutir esto, no era una de las voces presentes, pero claramente se ha alineado de ese lado con las semanas que pasaron. Sí. Bueno, ¿y quiénes todavía no sabemos qué piensan? Bueno, hablando del Movimiento de Participación Popular, que tiene un peso súper relevante en el Senado, es uno de los sectores que no se ha pronunciado, digamos como agrupación, como un pronunciamiento claro acerca de la propuesta, no lo ha hecho. Ha habido pronunciamientos individuales, mencionamos el de Betiana Díaz al principio, en la línea de que bueno, el gobierno llegó con el compromiso de no crear impuestos. Luego ha habido otros pronunciamientos en cuanto a, bueno, es una propuesta interesante, o una discusión justa para que se dé en la izquierda. Esto del debate y de que es una discusión de izquierda está presente en todos, digamos. La cuestión es bueno, si es el momento de aplicarlo o la situación del gobierno, digamos. Pero bueno, sí, el MPP es uno de los sectores importantes y con amplia representación que no se ha pronunciado. Después tenemos, por ejemplo, la Amplia, que es el sector de
de la vicepresidenta Carolina Cose, que tampoco lo ha trabajado, digamos, a su interna, ni se ha pronunciado. El senador Daniel Borbonet también se había manejado en su momento como bueno, uno de los que está afín a discutirlo o afín a la propuesta, según lo que nos decía Borbonet ayer, que lo consultaba para esto. Sí, en la amplia no lo han discutido, la idea es posiblemente próximamente, los próximos meses de 2026 se va a empezar a trabajar, pero digamos, la amplia tuvo un plenario hace un par de meses antes de la propuesta formal del PIT-CNT y no estuvo presente. Claro. Así que ahí seguimos teniendo otra definición importante que no se ha concretado. Sí. Y luego tenemos Asamblea Uruguay, que Asamblea Uruguay está entre los sectores que ahora vamos a ver que en este fin de semana tuvieron o plenarios, congresos o mesas y incorporaron la discusión del 1%. Asamblea Uruguay, al contrario, no lo hizo. El sábado tuvo una mesa nacional en la que renovaron sus autoridades, eligieron al ministro de Educación y Cultura como presidente del sector. Y lo que nos decía José Carlos Maía, sí. Y lo que nos decía Maía es que la discusión estuvo, o sea, el tema fue planteado por integrantes de la mesa, pero no se llegó a una resolución y finalmente no se incorporó en ninguna declaración. Maía igual adelantaba que ayer cuando hablamos para otra nota con él, que bueno, estaba afín al debate, pero sí marcaba esto que el Frente Amplio llegó al gobierno y esta iniciativa no estaba entre los planes, digamos, no fue una propuesta con la que el Frente Amplio ganó la elección, digamos. Sí, el pronunciamiento de Asamblea Uruguay es importante, para empezar porque es un sector que tiene presencia en el gabinete, es el sector en su momento fundado por el ex vicepresidente y 2 veces ministro de Economía y Finanzas Danilo Astor y todo un hombre de las políticas económicas del Frente Amplio, el principal referente. En realidad, vale decir que en los últimos tiempos también ha perdido peso electoral al punto tal de que hoy tiene representación en la Cámara de Representantes, valga la redundancia, pero no directamente en el Senado, porque integró la lista del Senado de Fuerza Renovadora, que sacó una banca que en su momento ganó Mario Vergara, que no la ocupa Lilian Quechichán, ¿no? Claro, Asamblea Uruguay está en ese acuerdo con Fuerza Renovadora y el Partido Demócrata Cristiano. Exacto. Que bueno, sí, que efectivamente la banca la ocupa Fuerza Renovadora, digamos. Ya que estás trabajando este tema, en estas últimas horas, ayer nosotros lo repasamos cuando hicimos el habitual pasaje por los destacados de la diaria, en este caso del lunes. En las últimas horas hubo distintos sectores que emitieron declaraciones con respecto a este tema, esto lo agrego yo, en algunos casos con cierta ambigüedad. Hablo siempre de sectores del Frente Amplio. ¿Por dónde empezás al hacer ese repaso? Sí, como decíamos, varios sectores se pronunciaron este fin de semana. Está el Abrazo, la vertiente artiguista, el Partido Demócrata Cristiano lo había hecho unos días antes y también había incorporado la discusión del 1% y Fuerza Renovadora, que la vamos a ver al final porque está como en otro tono. Podemos agrupar capaz a Partido Demócrata Cristiano, a El Abrazo, a la vertiente artiguista, con posicionamientos un tanto similares, puede ser que sí, un poco ambiguos, en el sentido de que defiendan el espíritu de la propuesta, como decíamos, de bueno, grabar más a los que tienen más, y bueno, en general, bueno, que es una discusión a la izquierda y que hay que revertir inequidades del sistema tributario, pero no dejan de defender, como decía Valcorba, el camino que optó por recorrer el gobierno. Ahí El Abrazo, por ejemplo, en la declaración, digamos, después del plenario, aseguraba que comparte filosófica y políticamente la necesidad de gravar más a los que tienen más. Digamos, como una expresión, digamos, que debe estar en toda la izquierda, ¿no? Y en ese sentido también planteaba que, bueno, que el impuesto al 1%, lo hablamos con el diputado Alejandro Zavala también, es un camino como hay otros, digamos. En El Abrazo también, en esa declaración, planteaban, por ejemplo, profundizar en la reforma de la caja militar. O sea, esto de no cerrarse a medidas redistributivas o a reformas tributarias que vayan en línea con esto, con recaudar más para destinarlo a determinadas políticas sociales, pero hay muchos caminos, digamos, no es como que se cierran al impuesto del 1% o cierran filas detrás del impuesto del 1%. Otra cuestión que marcaba Zavala, el diputado, es que bueno, que también defendía el paquete de medidas tributarias que están incluidas en el presupuesto, defendía que van en la misma línea, como decía Valcorba, van en la misma línea del impuesto al 1%, de gravar a los sectores
más altos, y planteaba que, bueno, que no se está reivindicando también, o sea, a nivel, en términos políticos y a nivel de la discusión, que no se está reivindicando este logro del gobierno, digamos, como con la aprobación, lo planteaba en términos futbolísticos, este gol del gobierno de aprobar los impuestos que propuso, que van en línea con el impuesto al 1%, y bueno, un poco la discusión se está marcando, se está llevando a que, bueno, el gobierno no apoya el impuesto del 1%, pero está cuando está explorando otras herramientas, digamos. El abrazo entonces es uno de los sectores que en las últimas horas se pronunció. Zavala, como decías, es diputado. Agrego que formó parte del equipo económico, por lo menos del anterior gobierno del Frente Amplio. Tuvo un cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que estos datos muchas veces explican también matices, posicionamientos, la insistencia con respecto a mirar, por ejemplo, la situación del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, que Zavala es parte de las expresiones del Frente Amplio que continuamente señalan eso como un debe. Y en el Senado es un sector que tiene presencia porque Patricia Kramer es la senadora que justamente pertenece a esa agrupación. Otra agrupación que se pronunció en las últimas horas es la vertiente artiguista. Sí, la vertiente artiguista, que este fin de semana asumió su consejo directivo y emitió una declaración, digamos, como una primera declaración del Consejo, y ahí lo que marcaba era que, bueno, se deberá procesar de manera responsable, sin prisa y sin pausa, un debate sobre iniciativas que permitirían obtener recursos extras que el Estado necesita. Y en este marco mencionaban como un ejemplo la propuesta del PIT-CNT, el impuesto al 1%. Ayer conversábamos con el senador Eduardo Brenta de la vertiente artiguista y hacía mucho hincapié en esto, un debate sin prisa pero sin pausa sobre posibles reformas tributarias. De nuevo, no es como una cuestión que se esté planteando como el gobierno lo tiene que adoptar ahora, sino que se tiene que seguir conversando. De hecho, Brenta decía que no era el momento para que el gobierno tomara una decisión respecto al impuesto al 1%, porque también podría haber interferido con la discusión presupuestal que incorpora estas otras modificaciones tributarias, pero que es un tema como para seguir analizando. Hace un ratito hablamos de la postura de la Asamblea de Uruguay. Ahí surgió el dato, que es un dato objetivo, de que la Asamblea de Uruguay forma parte de un espacio más amplio, al punto tal de que compartieron lista del Senado distintas agrupaciones llamados sereñistas, y dentro de sereñistas, claramente, en la etapa post-astorista, podríamos decir, la figura de mayor relevancia es Mario Vergara, o intendente de Montevideo, y por ende su sector, Fuerza Renovadora, tiene una gran incidencia en esa conformación, no sé si más moderada del Frente Amplio. Bueno, Fuerza Renovadora también en las últimas horas emitió algún tipo de pronunciamiento al respecto de este tema. Sí, Fuerza Renovadora, como decía, lo separaba un poco del grupo de estos otros tres sectores, porque si bien esto está abierto al debate, saluda y celebra que se discuta la iniciativa, fue un poco más tajante en, principalmente defender las acciones que ha llevado a cabo el gobierno con el presupuesto y las medidas que eligió el gobierno en materia impositiva. Ahí, por ejemplo, el sector destacaba que el presupuesto se mantiene en el camino de dotar de mayor progresividad a nuestro sistema tributario, o sea, que defiende que justamente todo va en línea con el impuesto al 1%, pero que quizás ese mecanismo, como decía Valcorba, también no era el adecuado para tomar ahora. En la declaración también de Fuerza Renovadora advertía un elemento que está presente en otros sectores también, pero que esta discusión debe tener en cuenta que no puede conspirar contra las bases que sustentan lo que es necesario ahora, que es el crecimiento económico. Esto del crecimiento económico, que es una de las principales preocupaciones del equipo económico, es tomado en cuenta también por los otros sectores que veníamos viendo, la vertiente artiguista. Brenda, por ejemplo, lo mencionaba, que el impuesto tiene que evaluarse adecuadamente y teniendo en cuenta también estas cuestiones de los objetivos de crecimiento económico y la situación económica del país. Pero sí, Fuerza Renovadora no se abrió, sí celebró la discusión, pero no se abrió tanto hacia el impuesto al 1%. Lo que hizo fue defender las medidas del gobierno y principalmente el presupuesto y lo que incorpora en materia de tributos. Yo diría que es bastante menos entusiasta al respecto de esta idea la declaración de Fuerza Renovadora que las palabras de Vergara en este programa hace un par de semanas, cuando vino como intendente de Montevideo a hablar fundamentalmente de asuntos del departamento de Montevideo, pero al final
le preguntamos Sí. por su posición con respecto al asunto, porque es un líder sectorial, porque aparte formó también, integró también los equipos económicos de gobiernos anteriores, y él ahí, incluso a mí en ese momento me sorprendió, se mostró bastante abierto a darle cabida a una posibilidad de impuesto o de sobretasa como esta que presentó el PIT-CNT. Sin embargo, su sector, pocos días después, creo que le puso paños Sí. fríos a ese entusiasmo. Sí, tal cual. Las expresiones de Vergara como daban para suponer de que, bueno, quizás Fuerza Renovadora iba a estar un poco más afín, pero bueno, se ve que no se tradujo, digamos, a nivel sectorial de Fuerza Renovadora. La senadora Lilian Kechichian, por ejemplo, como decías, es quien ocupa la banca que Vergara dejó para estar en la intendencia. Bueno, lo que marcaba es que, bueno, el presupuesto y las medidas del gobierno son las que requieren todo el esfuerzo, digamos, ahora del sector y del Frente Amplio para respaldarlo, que también, como decíamos al principio, es una situación un poco incómoda porque lo que decíamos, requiere la iniciativa del Poder Ejecutivo para que se pueda tratar el impuesto. O sea que hipotéticamente si digamos, recogiera el consenso de los sectores del Frente Amplio y el Frente Amplio dijera vamos a impulsarlo, el Poder Ejecutivo ya dijo que no, sería una situación muy incómoda de un poco soltarle la mano al gobierno en ese sentido. Antes de seguir con el repaso sectorial, me pregunto qué ha dicho de todo esto o cómo maneja esta situación, que bueno, que puede generar algunas incomodidades en el vínculo entre sectores o eventualmente en el vínculo fuerza política-gobierno, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira. Sí, el presidente del Frente Amplio fue consultado ayer luego de la mesa del Frente Amplio por la prensa y trajimos el audio de Pereira. Vamos a escucharlo, Fernando Pereira. Nosotros lo que tenemos que hacer como fuerza política, y es el proceso que hoy iniciamos, es la justicia tributaria en su totalidad. Este es un instrumento de justicia tributaria. Pero como ya le digo, hay muchos instrumentos. Este va a ser tenido en cuenta, claramente. Un partido de izquierda no puede ignorar por ningún motivo la opinión de los trabajadores. Mucho menos cuando hay una elaboración de tanto tiempo y mucho menos cuando es una elaboración de una central sindical que representa a los trabajadores uruguayos. Pero en segundo lugar, porque claramente es pertinente analizarlo. Porque más allá de cuáles son las coincidencias y las discrepancias, hay que analizarlo. Luego se verá cuáles son los pros de esta propuesta y cuáles pueden ser las dificultades, como lo planteó Yamandú. Pero el tema va a ser analizado por el Frente Amplio. El tema va a ser analizado por el Frente Amplio, es toda una definición que da Pereira al cierre de esa respuesta. Sí, bueno, ya está siendo analizado y creo que lo enmarco en bueno, en las posturas del abrazo, de la vertiente, de que, bueno, sí, es una discusión que para dar en la izquierda es un camino, te lo decía, es una herramienta, entre otras, digamos, que, bueno, no escapa a la discusión. Lucía, para el final, un apunte pendiente de lo que fue el comienzo del repaso por sectores, ¿no? El momento cuando empezamos a bajar hacia la bancada parlamentaria, surgió de arranque dentro de los sectores que no se han pronunciado el MPP, ¿no? Con todo lo que eso implica por la enorme cantidad de bancas que tiene en el Senado y en realidad en la bancada parlamentaria toda, creo que incluso proporcionalmente son algunas más en la otra cámara, lo cual dice mucho, y también porque, claro, es el sector del presidente de la República, ¿no? Y me parece que ahí hay una especie de fiel de la balanza, Claro. que hasta en el manejo de los tiempos, esto de que todavía no haya un pronunciamiento de ese sector, aún sin decir, está diciendo algo o está sugiriendo algo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Bueno, puede suponer que, bueno, va a estar alineado al gobierno, va a estar en esa línea de defender las medidas del gobierno, pero sí, el peso que tiene a la interna del Frente Amplio, en las bancadas y en el gobierno es determinante, digamos, en la discusión. Efectivamente, y es otra llave, ¿no? Si el MPP no da el paso de hacerle algún tipo de guiño, aunque no sea vamos por Claro. esto ya, que eso no va a ocurrir claramente, es difícil que esto, por lo menos en este periodo, avance un poco más. Después me surgen otras preguntas, pero esto ya es en plan de charla de bar, que es lo que estamos teniendo en este momento, y es cómo pesará todo esto, aun cuando sea una discusión que no avance mucho más ahora, cuando dentro de capaz que 3 años y pico, el Frente Amplio empiece su proceso de discusión programática rumbo a una nueva presentación electoral, ¿no? Porque capaz que en el fondo Claro. ese puede ser el objetivo más, ¿cómo decirlo?, más razonable de quienes aún, sin tener la mayoría hoy están diciendo vamos a impulsarlo igual.
Claro, un poco lo que decía Maía, de que bueno, no es una iniciativa con la que el Frente Amplio llegó al gobierno. No quita que, bueno, como decía Pereira, se va a seguir discutiendo y puede que en 3 años esté, digamos, en las bases programáticas u otras medidas redistributivas como la que planteaban algunos sectores o algo así. Sobre el cierre, Lu, quiero compartir contigo algunos mensajes que llegan con respecto a tu participación en este programa. Por ejemplo, hay uno que dice: no dejan de sorprenderme. Felicitaciones a Lucía por el informe que desarrolló. Así que trasladamos las felicitaciones. Luego voy a preguntar el nombre de la persona, capaz que es algún amigo, familiar. Sí. Vos sabés que, a ver, estoy buscando la firma, pero no aparece. Es un oyente que ya nos había mandado algún mensajito antes, y no quería cerrar este momento de informe sin mencionar justamente esa sensación positiva que despertaste en el oyente que nos escribió. Muchas gracias. Gracias, Lucía, y bueno, que sea la primera de varias, así que te esperaremos por acá a futuro con otros temas o capaz que con una segunda etapa del mismo. Puede ser. Muchas gracias, Martín.